Bueno, vamos a esperar, amigos, que se vayan conectando algunos de mis hermanos y de mis amigos a través de la plataforma de Facebook y en YouTube. Saludo cariñosamente a todos mis amigos, deseándoles a todos bendiciones y que tengan todos una buena tarde. Espero, amigos y hermanos, que se escuche este breve video que voy a hacer. Saludos a la hermana Calis Maya, bendiciones amiga, mi hermana, bendiciones y abrazos. Hoy quiero que hablemos un poquito sobre el último de todos los apóstoles. Y vamos a hablar un poquito sobre el último de todos los apóstoles. La Escritura nos enseña, amigos y hermanos, que la Escritura nos enseña que fue el Señor Jesucristo quien se le aparece a los apóstoles para enviarlos a predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo, bueno, esto es un misterio, hablando del misterio de la piedad de Dios y de Cristo. Por supuesto que Jesucristo es Dios, pero aquí en la tierra Dios se manifestó en carne, tomando la figura de hijo. Es algo que más adelante vamos a seguir explicando ese misterio. Eso se llama el misterio de la piedad. Me avisa, por favor, si se está escuchando bien, por favor. Quiero que este video quede claro y nítido. De acuerdo, amigos, de acuerdo a la doctrina que los hermanos de la luz del mundo han recibido y que hemos recibido, la historia cuenta, amigos, que fue Dios que le habló a Eusebio. Fíjense bien, que fue Dios quien le habló a Eusebio. No fue Cristo Jesús que le habló a Eusebio. Para el caso es lo mismo, pero es un misterio que ahora no tengo tiempo de explicarlo. Pero la historia de la luz del mundo nos cuenta que fue Dios quien le habló a Eusebio. Pero la Escritura a mí me dice, venida la gracia, que es Cristo quien le habla a sus apóstoles. Y se les aparece a los apóstoles, se les aparece. Cuando muere Eusebio, fíjense bien, hermanos, qué contradicción exegética, doctrinal, qué contradicción teológica hay en esta organización religiosa. Muere Eusebio y también Dios le habla a Samuel Joaquín Flores. Un Dios les habló a ellos. Yo sí estoy seguro que hubo un Dios que les habló a ellos. Yo conozco ese Dios. Porque ese Dios que le habló a Eusebio y ese Dios que le habló a Samuel Joaquín Flores también me ha hablado a mí. Ese Dios que le habló a Eusebio y a Samuel Joaquín Flores también te ha hablado a ti. Todo el tiempo nos está hablando. El príncipe de la potestad de las tinieblas, el gobernante de este sistema, de este planeta, el gobernante de este planeta, nos habla a todos. Le habló al mismo Señor Jesucristo.
Fíjense bien que ese Dios que gobierna este sistema planetario le habló al mismo Señor Jesucristo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ves? Ese Dios que le habló a Eusebio y a Samuel también nos ha hablado a nosotros y le habló al Señor Jesús. Fíjense bien que no respetó, ni a Jesucristo lo respetó. Ese Dios que gobierna todo el mundo, que es el dueño, entre comillas, de este planeta. Amén, hermano David Martínez, saludo, le recibo su saludo cariñosamente, hermano. A la hermana Calis Maya, al hermano Alberto Romero. Sean bienvenidos, amigos, a mi canal. Este tiempito, mira, saqué este tiempito, llego a este lugar. Estoy un poquito colorado porque haciendo mi trabajo y me inspiré, siento una inspiración para dar este tema. Vamos a hablar del último de los apóstoles. Vamos a mirar las peculiaridades, los distintivos de quién le habla a los apóstoles. Entonces, hermanos y amigos, la historia que cuentan en la luz del mundo no encaja en la verdadera doctrina de Jesús, porque fue Dios quien le habló a Eusebio, luego le habla a Samuel, y ese mismo Dios le habla a Nazón Joaquín García, porque dice que él estaba orando, pidiéndole consuelo a Dios. Entonces que Dios le dice: ¿por qué me pides consuelo a mí si tú has de consolar a mi pueblo? Recordemos, amigos y hermanos, que el que consuela al pueblo y quien guía al pueblo es el Espíritu Santo. Ningún hombre puede tomar el lugar de Dios. Ningún hombre puede tomar el lugar del Espíritu Santo. La Escritura dice, el apóstol Pablo, hablando acerca de la resurrección de los muertos y hablando, hermanos y amigos, de ese llamamiento que el Señor le hizo al apóstol en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, hablándolo desde esa perspectiva bíblica, dice el versículo 3 hasta el 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mira lo que dice el apóstol, que Cristo murió por nuestros pecados. Es algo muy noble y muy importante de un apóstol, que él reconoce, el apóstol reconoce que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, el apóstol se incluye a él mismo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 5, que es muy importante, y apareció a Cefas. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Quién llama a los apóstoles? Ese llamado lo reciben los siervos de Dios, los apóstoles de Cristo, directamente de Cristo. Fíjate que le apareció a Pedro. Claro, él ya había sido llamado, pero cuando él resucita, se le aparece nuevamente a Pedro. Después se le apareció a los 12 apóstoles. A los 12. Ahí no está incluido el apóstol Pablo. Ahí no está incluido el apóstol Pablo. Hay varios errores exegéticos, gramaticales, de muchos hermanos cristianos de otras congregaciones y aún de la luz del mundo, que creen que el apóstol Pablo ocupó el lugar de Judas. No ocupó el lugar de Judas, hermanos, no ocupó el lugar de Judas. El llamado del apóstol Pablo fue después de tiempo. Quiere decir, hermanos, que Cristo no necesitaba al apóstol Pablo. Cristo no necesitaba al apóstol Pablo para predicarle a los gentiles. Muchos dicen que Pablo ocupa el lugar de Judas. No, es un error. Desde el Antiguo Testamento se hace entender
que Matías iba a ocupar el lugar de Judas. O sea, el que ocupó el lugar de Judas no fue Pablo. Clara y categóricamente se los puedo demostrar. El que ocupó el lugar de Judas fue Matías. Matías fue apóstol de Jesucristo, nombrado por los 11 apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo aquí dice, yo soy un abortivo. O sea, ¿qué quiere decir? De que si Jesús no hubiera llamado a Pablo, no quiere decir que la salvación no iba a llegar a los gentiles. Eso no quiere decir. Si Pablo no hubiera sido llamado, amigos y hermanos, no creas que los gentiles se iban a quedar sin salvación. Recordemos, ¿quién fue el primero que llevó el evangelio a los gentiles? El primero que llevó el evangelio a los gentiles fue el apóstol Pedro. Ahí lo pueden mirar en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro se admira, el apóstol Pedro se admira de que también en los gentiles se derramaba el Espíritu Santo y que para ellos también era la promesa. Espero que me entiendan. Entonces, el apóstol Pedro llevó el evangelio a los gentiles. La Biblia habla de que Pablo es el apóstol de los gentiles. La Biblia habla de que Pablo es el apóstol de los gentiles. Pero el apóstol Pedro también llevó el evangelio a los gentiles. Ahí ustedes en las cartas del apóstol Pedro, en la primera y la segunda carta, también, hermanos y amigos, nos habla que Pedro llevó el evangelio creo que al continente asiático. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. O sea, Pedro también le predicó a los gentiles. Entonces Pablo no era que se necesitara como un elemento para dar salvación, no. Únicamente que el Señor se quiso gloriar en Pablo, porque Pablo era un hombre perseguidor y el Señor lo llama a él para enseñarle cómo es que se debe sufrir por la causa de Cristo. Pablo, que era celoso de las tradiciones, según la ley, según sus padres, él era celoso, era rigoroso, era excéntrico y muy celoso de las tradiciones de los judíos. Por eso perseguía a los hermanos de la iglesia y arrastraba a muchos. Y el Señor le agradó de que él, en medio de su ignorancia, era celoso defendiendo lo concerniente a la ley. Y por eso el Señor se le aparece como un abortivo, lo llama. Y la Escritura, dice el hermano Alberto Romero, sí, hermano Alfredo, el apóstol San Pablo fue muy singular. Correcto, hermano, muy singular. No vino a ocupar el lugar de algún apóstol, no, para nada, hermano, estamos de acuerdo. La Sagrada Escritura nos dice de que fuera a ocupar de alguien. No. El apóstol Pablo no estaba ocupando el lugar de nadie. El apóstol Pablo no estaba ocupando el lugar de nadie. Y mire, hermanos y amigos, si ustedes se ponen a mirar las Escrituras, si ustedes leen las Escrituras detenidamente bajo la lupa del Espíritu Santo, ustedes se van a dar cuenta que cuando eligieron a Matías, ahí estaba Barsabas, ahí estaba José. ¿Sabes quién era José? O sea, Matías y José, ahí estaban dos apóstoles. Cuando escogieron ahí en Hechos 1 en adelante, cuando escogieron a Matías, que la suerte cayó sobre Matías y no en José, ambos eran apóstoles. Ambos eran apóstoles. En ese momento se ocupaba de que
alguien ocupara el número 12, porque eran 12 tribus. Pero José, que traducido es Barsabas o Bernabé, para que ustedes analicen esta perla, José, Barsabas, más adelante, en Hechos 14, en Hechos 13:1 y en Hechos 14:4, 5 y Hechos 14:14, te va a decir que también Bernabé, que era José, que estaba junto con Matías, también resultó siendo apóstol. Y la escritura no menciona cuándo fue llamado Bernabé, pero eso no quiere decir, eso indica, hermanos y amigos, que un apóstol no es la octava maravilla. Claro, es una gran bendición uno servirle a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día, ya voy a leer el comentario del hermano David, porque hoy en día la gente presume de ser apóstol y muchos buscan ser apóstoles, porque la escritura dice que para este tiempo vendrían muchos falsos apóstoles. Los apóstoles del Cordero fueron 12. Son 12 apóstoles del Cordero. Son 12 columnas. Son 12 tronos que están allá en el reino de Dios. Y esos 12 tronos los va a ocupar los 12 apóstoles. Pedro, Juan, Barsabas, Bernabé, Jacobo, Simón, Judas, Matías. En esos 12 tronos no hay lugar ni para Bernabé. En esos 12 tronos no hay lugar para Bernabé, que también es apóstol. Y en esos 12 tronos tampoco hay lugar para el apóstol Pablo. Dice el hermano David, oye, tu tema, recordé lo que dijo Jesús en Mateo 24:10 al 24. Estos falsos cristos enviados harán grandes señales. Y no. Señales mentirosas, engañadoras. Mitos y leyendas. Por supuesto, hermanos, es que ni siquiera estos falsos hacen señales verdaderas. Aunque hay personas que engañan a través de el proyecto Blue Beam, lo que hicieron allá, cuando murió Samuel Joaquín Flores, que proyectaron una imagen allá en el firmamento. Señales mentirosas, engañadoras, inventadas. Vamos a ver. Lo interesante de este relato es cómo es posible que los falsos hacen milagros y los enviados de Dios no tienen este don. Es verdad. Hay que tener mucho cuidado. De todas maneras, hermanos, lean bien la Biblia, escudriñenla, y se van a dar cuenta que nunca se necesitó de apóstoles para dar salvación. Se ocupó de apóstoles en ese tiempo, porque es que apóstol significa llamamiento, enviado, mensajero, emisario. Los romanos tenían apóstoles. Los falsos romanos, los que se han querido tomar el poder mundial, ellos tenían apóstoles, eran mensajeros, eran carteros. Eso significa apóstol. ¿Ves? Es un embajador, es una persona que lleva y que trae. Cristo ocupó de unos hombres que fueron los primeros que creyeron en el Evangelio, no para dar salvación, sino para llevar el mensaje. Para llevar el mensaje. Si nosotros le debemos gratitud, primeramente al Señor que dio la vida, pero si nosotros le debemos, si a personas les debemos gratitud por lo que hoy conocemos, es a los 12 apóstoles, hermanos, a los 12, a los 13, a los 14. Así es, hermanos, esa es la definición de apóstol. No quiere decir de que, a ver, hermanos, lo que pasa es que en la luz del mundo, los líderes de la luz del mundo y otras organizaciones religiosas se sientan sobre la palabra y ellos se quieren dar de importantes. Ay, yo soy apóstol, y sacan pecho y están desangrando al pueblo porque están buscando dinero. Y yo soy apóstol. ¿Y a mí qué me importa? Si aquí viene un apóstol a golpearme la puerta,
Yo miro si en verdad es un siervo de Dios. Y si es apóstol y si es un hombre de Dios, yo lo recibo con alegría. Pero no es para hacerle la venia o para extenderle la alfombra roja. De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Nunca se han necesitado apóstoles. Nunca se han necesitado apóstoles para salvación. Eso es algo que a la gente sin cerebro, sin neuronas, sin raciocinio, se le puede inyectar a uno que un apóstol se necesita para dar salvación. Entonces, yo les digo, ¿y para qué vino Jesucristo a la tierra entonces? ¿Para qué Jesús vino a morir por los pecadores? Se pudo haber evitado el escarnio, se pudo haber evitado todo ese problema. Simplemente llama a los apóstoles y los manda como corderos para que sean sacrificados por el pueblo. Pero ningún apóstol fue sacrificado por el pueblo. Los únicos que fueron sacrificados, el único que fue sacrificado por el pueblo fue Jesús, el Hijo de Dios. Muchos falsos, o más bien todos los llamados apóstoles, o profetas, o pastores, o ángeles, el Señor Jesucristo lo dijo en verdad, no les creas. Así es, hermano Alberto. No debemos de creerle a nadie. Si mañana el hermano Alberto, perdóname la expresión, o el hermano David Martínez, viene a decirme a mí que es apóstol, o el hermano Alberto viene a decirme que es apóstol, entonces yo le digo, bueno, bendito Dios, deme señales de apóstol. Y si es apóstol, bueno, hermano, váyase a predicar el evangelio. Pero yo no lo voy a adorar ni le voy a servir como buscan estos mercenarios del evangelio. Entonces, hermanos y amigos, el último apóstol de la Escritura, contando un poco de creencia hebrea judía, ellos no desechaban a los que se decían ser Mesías, ellos decían, demuéstralo. Claro que sí. El apóstol Pablo le tocó probarle a la iglesia de Jerusalén. Hermano David, el apóstol Pablo, como era perseguidor y la iglesia le tenía terror, le tenía miedo, le tenía pánico, él le tocó, ahí dice claramente, que él le tocó mostrar señales de apóstol, verdadero siervo de Dios. Por eso el pueblo después fue creyendo que en verdad Pablo había sido llamado al apostolado. Y mediante muchas señales y prodigios, con demostración del Espíritu Santo y de poder, él pudo afianzar su ministerio ante los gentiles. De hecho, muchos de Jerusalén no le creyeron. Muchos no le creyeron, pero igual los hermanos no se condenaron por eso. Ahí toman Hechos 13:47 y así nos ha mandado el Señor. A ti también te ha mandado el Señor para que seas de salvación. Muy diferente ser de salvación que ser para salvación. Todos los que predicamos la palabra somos de salvación, porque llevamos el mensaje de Cristo a las almas. Entonces, si vamos a mirar escatológicamente, hermanos, exegéticamente, bíblicamente, el apóstol Pablo dice que él es el último de todos los apóstoles. Él es el último de todos los apóstoles. ¿Por qué Jesucristo no volvió a llamar apóstoles? Porque ya habían muchos, ya habían miles predicando el evangelio de Cristo. Hasta el hermano más humilde y la hermana más humilde puede predicar el evangelio de Cristo, hermanos. Cualquiera puede predicar el evangelio de Cristo. Cualquiera puede tomar la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Todo el que cree en Jesucristo dice que yo le daré autoridad sobre las naciones. Hechos 2:26. El que crea en mí y el que guarde y haga las obras de mi Padre, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Si el hermano David, si el hermano Alberto, si la hermana Cáliz, si todos los hermanos creemos en Jesucristo y guardamos sus mandamientos hasta el fin, Él nos ha dado autoridad sobre ¿para qué necesitamos apóstoles? Nunca se han necesitado apóstoles.
¿Quién fue el que colocó el fundamento a los gentiles? Pablo fue y colocó el fundamento a los gentiles. Dicho de esa manera, nosotros no le debemos al apóstol Pablo. Mirémoslo desde ese punto de vista, hermanos. Nosotros no le debemos al apóstol Pablo, porque Pablo fue un hombre, como dice el hermano Alberto, un hombre singular. Él se atrevió a ir más allá de Damasco. Él se atrevió a traspasar fronteras. Nosotros, la iglesia de este tiempo, escuchen bien, hermanos y amigos, nosotros, la iglesia de este tiempo, nos le debemos al apóstol Pablo, porque Pablo fue el que colocó el fundamento a los gentiles. Por eso dijo el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro es hasta el tiempo de hoy se leen las cartas del apóstol Pablo. Entonces, la iglesia de Dios en este tiempo le debemos gratitud al apóstol Pablo, así no esté vivo. La iglesia de este tiempo no se le debe a nadie. Es una mentira de que Dios llamó a Eusebio y que Dios llamó a Samuel y que Dios llamó a Nazón. Es una mentira, hermanos, tristemente. Promesas que nunca se van a cumplir. Y de eso quiero hablarles más adelante, sobre la dichosa promesa que Dios le hizo a Eusebio. Hermanos, y haré tu nombre y lo daré a conocer por todo el mundo, y lo haré notorio por todo el mundo, y serás de bendición. ¿Ustedes creen eso? ¿Quién conoce a Eusebio hoy en día, hermanos? 200,000 hermanos de la luz del mundo a nivel mundial. No hay más de 200,000 hermanos de la luz del mundo. Me incluyo yo. Pero no han habido más de 200 o 300. En este momento no hay 120,000 hermanos en todo el mundo. Son los únicos que conocen el nombre de Eusebio. Dígame, ¿quién conoce a Eusebio? En todos los países conocen a Eusebio, a Aarón. En cambio, la Biblia sí da a conocer a los verdaderos apóstoles de Cristo que trabajaron por sembrar el evangelio verdadero. Hoy podemos decir, nos debemos al apóstol Pablo. Enfáticamente se los digo, hermanos y amigos, hoy nos debemos al apóstol Pablo, porque él sí trabajó, él sí sufrió, él llevó la carga, él sufrió persecución, él sufrió escarnios, cárceles, azotes por llevar el evangelio, por enseñarnos la verdad del evangelio. Hoy conocemos las cartas del apóstol Pablo. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que nosotros hemos construido y hemos edificado sobre el fundamento que colocó el apóstol Pablo, porque él sí fue un verdadero apóstol que llevó el evangelio a muchas partes del mundo, y hasta hoy le damos gracias a Dios que conocemos esa palabra por un verdadero apóstol de Jesucristo. Y voy a seguir leyendo, amigos y hermanos. Y apareció después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Él apareció a más de 500 para enviarlos a predicar. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice el versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La Biblia habla que Cristo se le aparece a un apóstol verdadero. Se le aparece para enviarlo a predicar. Es un distintivo de un verdadero apóstol. Se le aparece para enviarlo a predicar. Y el último de todos los apóstoles de la Biblia se llama Pablo. Él es el último apóstol. Después del apóstol Pablo, la Escritura no menciona
o la escritura no dice que es necesario que hayan muchos apóstoles más. El último de todos los apóstoles. Así es, hermano, nos debemos al Señor Jesucristo. Pero hablándolo desde ese punto fundamental, nos debemos al apóstol Pablo en ese sentido. Recuerda, hermano, que Pablo le dice, por no decir que ustedes también se me deben a mí. Claro, en esa honra de un verdadero siervo de Dios que sufre. Pero por supuesto, hermano, que toda la honra, la gloria y todo se lo debemos al Señor Jesús. Así es, hermano, en el nombre de Jesús. Pero estamos centrándonos, hermanos y amigos, que la Escritura nos menciona que el último de todos los apóstoles a quien el Señor se le apareció fue a Pablo. Él no dijo que el antepenúltimo. O que iban a haber más apóstoles después de él. Él dijo que iban a haber lobos rapaces, que iban a entrar falsos apóstoles, falsos cristos, falsos enviados, que iban a engañar. Y eso es lo que vemos hoy en día. Muchos lobos rapaces, falsos. El último de todos los apóstoles, categóricamente, nos dice la Escritura que fue el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Que hay algunos hermanos que quieren ver eso. Hermano, y muéstreme dónde dice que el último apóstol es el apóstol Pablo. Ahí te estoy mostrando. El apóstol Pablo lo está hablando en tiempo presente, en tiempo real y en tiempo futuro. Esa palabra es profética. Y si no, no estaría aquí. Pero esa palabra, no hay apóstoles. Y si los hubiera, yo sí puedo decir que hay muchos hermanos que tienen el don del apostolado. Porque eso es muy diferente. Yo puedo decir que hoy en día hay muchos hermanos y hermanas que tienen el don del apostolado. ¿Cómo conoces a un hombre que tenga el don del apostolado? Es ese hermano que trabaja, que predica, que evangeliza, que ayuda, que es lleno de amor. Eso tiene un don, el don del apostolado. Pero no es para que nosotros le pongamos una corona y empecemos a decirle el apóstol, hay que honrarlo, hay que adorarlo, hay que extenderle la alfombra roja, hay que ofrendarnos, hay que darle todo lo que el apóstol pida. No, ningún apóstol pide. Los apóstoles trabajan, dan y ayudan, se entregan a ellos mismos por la obra de Dios. Entonces, hermanos de la luz del mundo, a quien los quiero tanto, dígame si Cristo le habló a Eusebio. Si Cristo le habló a Eusebio, ese mítico llamamiento, no encaja, no es real. Que fue Dios quien le habló a Eusebio. Y es un llamamiento, hermanos, que, mejor dicho, ni siquiera el de Pablo. Aquí en el llamamiento de Eusebio, mejor dicho, el universo conspiró, las estelas, las estrellas formaron un hombre, mejor dicho, esto es una vaina tremenda. Ni siquiera el llamado de Cristo, ni siquiera cuando los reyes fueron a mirar a Cristo que estaba ya naciendo de María, ni siquiera había una sola estrellita. Cuando Cristo nació había una sola estrellita, pero cuando fue llamado Eusebio se formaron todas las constelaciones, el universo entero se conspiró y empezó a formarse el nombre, tu nombre será Aarón, y después, hermanos y amigos, una mano en forma, con un dedo índice señalando, tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa, hermanos? Le apuesto que esa promesa nunca se va a cumplir. No hay más de 200,000 hermanos en el mundo, de la luz del mundo, que conozcan el nombre de Eusebio. Y si ustedes le preguntan a una persona de sus naciones, ¿conoces la luz del mundo? Dicen no. ¿Conoces al hermano Aarón? No. O sea, eso fue un mítico cuento, una mentira, una treta del enemigo,
ese llamamiento de Eusebio, de Samuel y de Naasón no caben en la cabeza de un hermano que tenga el Espíritu Santo y que en verdad conozca la palabra de Dios. No hay cumplimiento. No hay cumplimiento a ese engaño tan tremendo que nos hicieron a nosotros. El fin de la organización religiosa, la luz del mundo, no hablo para los hermanos, hablo para el sistema organizacional. El fin de la organización religiosa, la luz del mundo, está próximo a llegar. Ese sistema político religioso está próximo a terminar, porque lo que empieza mal, termina mal. Y lo que empieza con engaño, tarde o temprano, las cosas han de salir a la luz y viene el final definitivo, hermanos y amigos. Espero, amigos y hermanos, poder más adelante ampliar este tema y poder demostrarles que el último de los apóstoles se llama Pablo. Él es el último de todos los apóstoles que llamó el Señor Jesucristo. Ni a Eusebio se le apareció Jesucristo, ni a Samuel se le apareció Jesucristo, ni a Naasón se le apareció Jesucristo. Ahí dice Samuel Joaquín Flores que él estaba ya en Veracruz y que leyendo Apocalipsis, que le daba miedo leer, un varón de Dios, un apóstol escogido por Cristo, le daba miedo leer el Apocalipsis. ¿Eso es de un siervo de Dios? ¿Y que ese ángel eres tú? No, hermanos y amigos, eso es una gran mentira. No se engañaron, no se engañaron. Y espero más adelante, amigos y hermanos, poder ampliar esta información. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les quiero saludar a todos, a la hermana Cáliz, al hermano, a la hermana Susana Díaz Palos, a José Peña, al hermano Alberto, a Joaquín Solano, bueno, a todos mis hermanos, a todos los que se están conectando. Ahí les envío un saludo a todos. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que se van a conectar. Que Dios les bendiga, que Dios, hermanos, nos abra el entendimiento. Siempre se los he dicho, Susana Palos, bendiciones, abrazos. Muchas gracias por todos sus buenos deseos, sus buenos propósitos. Como siempre les he dicho, amigos y hermanos, yo no estoy aquí buscando nada. No estoy buscando absolutamente ser elogiado, ser admirado por nadie. No. Yo esto lo hago con mucho amor, con mucho corazón, exponiendo mi tranquilidad, mi paz y muchas cosas más. Pero yo sí quiero, amigos y hermanos, que ustedes compartan mis videos para que muchos hermanos de la luz del mundo que están preocupados, que están engañados, que están enceguecidos, que están empobrecidos, puedan salir de ese engaño meticuloso. Paz, gracia y bendiciones para todos ustedes. Saluditos a todos, hermanos. No se les olvide, por favor, si ustedes quieren, si así consideran, suscribirse a mi canal en YouTube para que siempre, amigos y hermanos, YouTube les envíe la notificación. Saludos y hasta un próximo video.